Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo completo para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Onur Tuna es una de las figuras más exitosas, completas e impactantes del mundo del arte. Tuna, quien protagoniza otro ambicioso papel en la nueva serie de ATV, Mirar in the Mirror, dice: los jóvenes intentan imitar a las personas populares. Quiero advertirles, que alguien sea muy popular no significa que sea muy culto o habilidoso. Nos reunimos con Onur Tuna por primera vez para una entrevista hace 14 años, cuando protagonizaba una serie de ATV. Han pasado los años, pero la presencia, la calidez, la sinceridad y la naturalidad del famoso actor permanecen intactas. Ahora, regresa con la nueva serie de ATV, El extraño en el espejo. Esta serie, que narra la historia de una madre que se somete a una cirugía plástica facial para reunirse con su hijo, solo para perder la memoria y olvidar parte de su pasado, cautivó a los espectadores desde su primer episodio. Nos sentamos a conversar con Onur Tuna, el protagonista, sobre su nuevo proyecto, su perspectiva de la vida y las preguntas que el público tenía sobre él. El extraño en el espejo es una de las series más originales de la temporada. Cautivó a los espectadores desde su primer episodio. ¿Te imaginaste que tendría tal impacto cuando leíste el guión por primera vez? Cuando lo leí por primera vez, trataba sobre un hombre que buscaba a su esposa, una historia sobre una madre y su hijo, una historia familiar dentro de sí misma, una historia de sótano. Así que, cuando vi que era una obra misteriosa con muchas historias diferentes, cada una única y no inmediatamente reveladora, me sentí realmente atraído por ella. Me encantó leer sobre una obra así. Pero, por supuesto, hoy en día no podemos predecir con exactitud lo que el público percibe. Personalmente, intento encontrar temas que resulten lo más atractivos posible para la gente. Intento encontrar cosas que disfrute haciendo. Creo que si hago esto, puedo conectar con el público de la manera adecuada. Por eso creí que resonaría con ellos. Todos tenemos dolores interiores. Emirhan Karaslan tiene mucho éxito en el mundo de los negocios, parece impecable, pero qué dolor se esconde tras esa fachada. Creo que tras la apariencia impecable de cada persona se esconde un gran dolor. ¿Por qué no suelo creer que la vida se base en la felicidad? Cuando miramos a Emirhan, lo sabemos, es un hombre con dolor familiar y problemas del pasado. Nadie es perfecto, y Emirhan tampoco. Pero el dolor de Emirhan, por supuesto, puede ser mayor que el promedio. No tienes hijos, pero ¿qué se siente al interpretar a un padre? Sí, no tengo hijos, pero no es la primera vez que interpreto a un padre. He interpretado papeles paternos en muchos proyectos, tanto convencionales como digitales. Me llevo bien con los niños, me encantan y me siento bien cuando juego con ellos o conecto con ellos. Por eso, cuando interpreto a un padre, me apoyo en estas buenas relaciones tanto como puedo e intento aprender de ellas. Así que creo que es una experiencia maravillosa. Creo que eres la prueba de que se puede conseguir mucho trabajo y hacerse famoso sin salir en la revista ni participar en polémicas. Es difícil lograrlo. Bueno, seguir adelante sin la revista no es tan difícil para mí. Claro que la revista forma parte de nuestro negocio, pero si conoces los datos que necesitas y los mantienes fuera de la agenda. Si no te involucras y no te esfuerzas, la revista acaba desapareciendo de tu vida. Así que no hay nada con lo que haya tenido dificultades ni que haya sido fácil. Supongo que mis gustos no son necesariamente los favoritos de la revista. Sí, puedo decir que es un área de nuestro negocio en la que no me siento especialmente presente. Antes, todos éramos más sensibles en los rodajes. Dijiste, antes no podíamos ni acercarnos al monitor. Teníamos que pedirle permiso al director para ver un episodio, teníamos permiso. ¿Qué ha cambiado ahora? En realidad, no quería hablar de esto desde una perspectiva tan racista. A veces pasan cosas. Creo que la moral, la ética, la enseñanza y los procesos de aprendizaje en el set eran un poco diferentes a los de hoy. Con Internet y las redes sociales, creo que el tiempo que la gente dedica a enseñar y aprender ha disminuido. Por lo tanto,
creo que hay personas en el set que son menos sensibles a estos temas que antes. Esto no se limita solo a la actuación. Podría dar muchos ejemplos relacionados con distintos departamentos, como guardar silencio en el set, no interponerse en el camino de la cámara, etc. Pero, por supuesto, me alegra estar con amigos que valoran su trabajo. Soy uno a mi familia por amor. ¿Qué significa la apariencia? La apariencia, por supuesto, se ha convertido en un aspecto muy importante para nosotros, junto con nuestras enseñanzas. Pero cuando profundizamos en nuestro mundo interior, encontramos la verdad. En otras palabras, la verdadera amistad, la verdadera camaradería y las verdaderas relaciones. Cuando esa apariencia se deja de lado, es decir, cuando se deja de lado, experimentamos momentos más emotivos y felices. Por eso la apariencia es, por un lado, muy importante, una enseñanza profunda. Pero por otro lado, intento abordarla desde la perspectiva de que no debería ser tan importante. ¿Y la familia? La familia es un concepto que nace del amor, la confianza y un lugar donde, pase lo que pase, siempre deseas lo mejor para ti, y cuando miras hacia adentro, siempre te acogerá. Por eso la familia es un concepto al que estoy profundamente apegado, y he disfrutado muchísimo profundizando en él y encontrándome a mí mismo. La música es la suma del dolor y la felicidad. También te interesa mucho la música. Tienes un álbum y 4 sencillos. ¿Es la música una fuente de motivación para ti? En realidad, la pregunta de qué significa la música para nosotros es importante, es decir, es lo mismo para mí que para nosotros. Estar en este negocio solo o tener conocimientos técnicos no cambia nada del significado de la música. He amado la música desde la infancia. Estoy seguro de que miles de millones de personas en todo el mundo también la aman, porque es la suma de frecuencias que nos alivian, nos transportan a nuestro dolor y nos hacen felices. Nosotros, como humanos, hemos encontrado una manera de jugar con ella, desarrollarla y compartirla. A estas alturas, la música se ha vuelto universal, un fenómeno descubierto, pero lo que intento decir es que siempre ha estado ahí. Hemos descubierto algo que ya existía. Por eso la música es tan importante para nosotros. El número de seguidores no hace que esa persona esté informada. Algunas personas, especialmente los jóvenes, se han vuelto cautivos de las redes sociales. Es uno de los mayores problemas últimamente. Todos intentan crear vidas falsas en una sola publicación. ¿Qué crees que es? ¿Cuál es el origen de esto? Hemos cambiado ligeramente lo que es popular, en otras palabras, ¿qué la hace popular? Puede una gran canción o una gran obra volverse popular, o incluso cantidades muy pequeñas de datos que realmente captan nuestra atención y que podemos consumir de inmediato. Estamos experimentando esto ahora. Por lo tanto, la gente busca maneras de volverse más popular. Intentan imitar a la gente popular. Pero cuando consideramos la naturaleza ética o moral de la persona a la que imitan, o cuán talentosa y competente es en su campo, surgen ciertos dilemas. Quiero advertir a los jóvenes, tener muchos seguidores o ser muy popular no convierte a alguien en alguien muy informado o altamente capacitado. Puedo aconsejarles que sean capaces de distinguir esto. El bullying ya era común, pero ahora nos empiezan a perjudicar. Todos intentan acosarse entre sí. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Creo que necesitábamos expresarnos internamente porque el bullying es tan frecuente, hace miles de años. Porque el bullying ha sido un fenómeno humano durante muchos años. El bullying ocurre inevitablemente dentro de los países, los imperios y el comportamiento sistemático de mujeres y hombres en las escuelas, ya sea de profesores contra alumnos, de alumnos entre sí o de padres contra sus hijos. Podemos dar ejemplos de ello. Es triste, el acoso escolar ya estaba muy extendido en aquel entonces, y creo que está empezando a afectarnos hoy en día, y estamos empezando a sufrirlo. Por eso nos hacemos esta pregunta quizás incluso más que hace una década. Si quieres saber más sobre famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.